La idea de democracia surge desde la época griega, donde la noción básica es el gobierno del pueblo. Sin embargo, en la actualidad, la democracia toma matices distintos a los de la época helénica. Por ejemplo, el filósofo griego Platón define a la democracia como una forma de gobierno viciosa, pues es imposible satisfacer las necesidades del pueblo que trata de tener un gobierno equilibrado. En la actualidad, el italiano Giovanni Sartori nos dice que la democracia es el poder que radica en el pueblo y existirá mientras sus ideas y sus valores vivan dentro de cada uno de ellos. La máxima ley que tiene nuestro país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta señala en su artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Se considera una república ya que los asuntos del Estado son de dominio público y además son de interés general. Es representativa porque el pueblo soberano es quien gobierna, esto por medio de sus representantes a quienes ellos mismos eligen por un determinado tiempo. Por eso es que se llama una democracia representativa. Se considera democrática ya que los representantes populares, o sea, del pueblo, particularmente de los poderes, tanto ejecutivo como legislativo, se eligen a través del voto de los ciudadanos de la República. México se considera un estado laico. Cabe destacar que no todos los estados se consideran así. En el caso de México, eso quiere decir que es neutral en materia de religión, por lo que no ejerce ni apoyo ni oposición, tanto explícita o implícita, para ninguna organización o confesión religiosa. Y finalmente se considera federal, ya que los estados se unen mediante un pacto federal para resolver asuntos de interés general, pero siempre conservando su soberanía para todas las cuestiones que importan a cada una de las entidades. ¿Qué significa la democracia en México? Si vemos a la democracia desde sus elementos más importantes, podemos definirla no solo como un sistema que implica el respeto de los derechos humanos básicos, sino además el ejercicio de las libertades civiles, la igualdad de oportunidades y la participación de los ciudadanos en la elección de sus gobiernos y representantes. Actualmente la sociedad mexicana se siente bastante engañada y traicionada por la manera en que han abusado de los privilegios que brindan el sistema democrático nacional en sus distintos niveles y ámbitos. Este hecho se confirma en algunos estudios e investigaciones que representan los indicadores democráticos del país, tal y como lo confirma el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina en los últimos años. No obstante, hablar de democracia en México es jurídica y socialmente complicado, pues en el artículo 80 se establece una figura llamada presidencialismo, el cual absorbe dos funciones importantes de representación a nivel estatal, la cual es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, combinando funciones fundamentales para el control político, razón por la que podríamos decir que nuestro proceso democrático queda limitado, y lo peor de todo es que nuestras antiguas formas de elección para otros tantos cargos públicos, como por ejemplo la conformación de nuestro Congreso, nos rezaga para alcanzar la verdadera meta democrática, pues nuestras papeletas electorales son divididas por partidos políticos e independientes, juntando procesos diferentes para asegurar el triunfo y la monopolización del poder legislativo. Estereotipos que hemos hecho de la Revolución Mexicana y de la forma en que se debe tratar al pueblo nos ocultan las características paternalistas y autoritarias del político gobernante que aparece en las conversaciones privadas sobre política o negocios, que debe ser objeto de un cuidadoso estudio parecido al que hizo Adorno sobre los fascistas potenciales en los Estados Unidos de Norteamérica. La actitud humilde, suplicante y cortés, en que las frustraciones son ocultadas en la decisión política pública, es la contrapartida popular o indígena de la personalidad autoritaria y cruel. Ambas constituyen el límite para el desarrollo de la democracia e invitan a acelerar el proceso de integración económico y social para lograr las bases de una vida democrática. En la estructura de la sociedad contemporánea, los estratos pobres tienen tendencias democráticas en lo económico y autoritarias en lo político. Eso se explica si se piensa y observa que esta colectividad participa menos en reuniones y organizaciones formales,
leen menos libros y revistas, tienen menos información sobre asuntos públicos, aislados respecto del control de las asambleas, de las controversias públicas, de las organizaciones, lo que les impide conocer y practicar las normas de tolerancia y les provoca una apatía respecto de las instituciones que desconocen o no controlan. Apatía que estalla en autoritarismo en las explosiones sociales. La estructura autoritaria de la sociedad y el autoritarismo irracional provocan una educación autoritaria de los bajos estratos. Dentro de toda estructura social hay una educación política, democrática y autoritaria. El pueblo constantemente es educado, y es educado en forma autoritaria, donde es autoritaria la estructura del poder y la actitud de los estratos dominantes. En México, los estereotipos que hemos hecho sobre la Revolución Mexicana y la trata del pueblo han sido ocultadas por las características paternalistas y autoritarias del político gobernante, proporcionadas por la privativa de la política negocio. La actitud humilde, suplicante y cortés en las frustraciones que oculta la política pública constituyen un obstáculo para el proceso de integración cultural, social y económico para una vida democrática correcta. En México, los intentos de democracia buscan una sociedad más justa y próspera. Para ello debemos de convertir al voto en un elemento fundamental para la democratización, fomentar el desarrollo en distribución de ingreso y de los graves niveles de pobreza que afectan en amplios sectores de nuestro país. En México, el gobierno democrático está respaldado en cierta parte por el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, que presupone la capacidad de organizar elecciones transparentes y de fomentar la confianza en el pueblo. Dentro de toda esta baraja de deficiencias con las que cuenta la democracia mexicana, habría que reflexionar sobre lo que habría que hacer para que se pueda hablar de una consolidación democratizadora, sino cómo seremos capaces de avanzar a una mayor civilidad sin mayores modificaciones profundas a las leyes e instituciones, por las cuales la democracia está en la ambigüedad y la confusión en que muchas veces ligados con el abstencionismo y la ingobernabilidad y la inestabilidad por la falta de credibilidad que se ha ganado por su despego con los ciudadanos. Por último, se enfatiza que para que la democracia funcione es vital la creación de nuevas normas dentro de las instituciones que transformen la gobernabilidad, obligando a los partidos políticos, gobernantes y funcionarios a rendir cuentas y a generar incentivos para la cooperación entre diferentes grupos políticos. Si abordamos a la democracia desde sus elementos más importantes, podemos definirla no solo como un sistema que respeta los derechos humanos básicos, sino también el ejercicio de las libertades civiles, la igualdad y la participación de los ciudadanos en la elección de gobiernos y sus representantes. Actualmente, la sociedad mexicana se siente bastante engañada y traicionada por la manera en que se han abusado de los privilegios que brinda el sistema democrático nacional, tal y como lo confirman algunos estudios e investigaciones sobre los indicadores democráticos en nuestro país. Y un ejemplo de ello es el índice democrático de América Latina en los últimos años.